de luces de corriente alterna. Inspección de resistencia de la bobina de luces. Verifique la resistencia de la bobina de luces en el conector del ramal que corresponde al regulador rectificador entre los cables amarillo-rojo y negro-amarillo. El valor de la resistencia de la bobina de luces es 0.7 más o menos 0.2 ohmios. Inspección de voltaje de la bobina de luces. Desconecte el regulador. Recuerde tener el multímetro en la escala de voltios de corriente alterna. Verifique el voltaje de corriente alterna que genera la bobina de luces en el conector del regulador, entre los cables amarillo-rojo y negro-amarillo. En mínima nos debe entregar voltajes cercanos a 14 voltios de corriente alterna. En aceleración, 50 voltios de corriente alterna. Inspección del voltaje alterno regulado. Inspeccione el voltaje de corriente alterna regulado en los diferentes cables de salida del circuito de luces. Entre los cables amarillo y negro-amarillo. Entre los cables rojo y negro-amarillo. Entre los cables rojo-negro y negro-amarillo. Entre los cables rojo-amarillo y negro-amarillo. El voltaje de corriente alterna regulado debe encontrarse entre 10 más o menos 3 voltios. Inspección del voltaje de alimentación en el comando de luces. Recuerde tener el multímetro en la escala de voltios de corriente directa en el rango adecuado, por lo general 20 voltios. Verifique el voltaje de corriente directa después de abrir el switch principal. Este voltaje es la alimentación del sensor en el comando, entre los cables café y negro. La alimentación debe ser de 12 voltios de corriente directa. Inspección de las señales de voltaje en el comando de luces. Verifique el voltaje de corriente directa de la señal en el comando, entre los cables rojo y negro. La alimentación debe ser de 5 voltios. En el momento de accionar las luces de posicionamiento, debe cambiar el voltaje a 0.03 voltios. Este cambio en el voltaje es la señal interpretada por la unidad de control como el encendido de las luces de posicionamiento. Ahora entre los cables amarillo y negro. Debe haber alimentación de 5 voltios de corriente directa. En el momento de encender las luces de la farola, debe cambiar el voltaje por 0.03 voltios. Este cambio en el voltaje es la señal interpretada por la unidad de control como el encendido de las luces de la farola. Inspección de las señales de voltaje en el comando de cambio de luces. Verifique el voltaje de corriente directa en el comando de cambio de luces, entre los cables rojo y negro. Con luces altas debe aparecer 5 voltios, con luces bajas 0.03 voltios. Inspección del voltaje que alimenta los LEDs de los comandos. Verifique el voltaje de corriente directa que alimenta los LEDs de los comandos, entre los cables rosado y negro. Observe 12 voltios de alimentación después de encender las luces en el comando. Inspección del voltaje en el comando de luces de sobrepaso. Verifique el voltaje de corriente directa en el comando de las luces de adelanto. Entre los cables azul y negro debe existir una alimentación de 5 voltios de corriente directa. En el momento de pulsarlo debe aparecer 0.03 voltios indicando la activación del sensor.